Hola, buenas tardes. Todos en sus hogares, dadas estas circunstancias, queremos comenzar este culto de adoración a nuestro Señor. Ahí donde estás, cerrá tus ojos por un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, papá, por todos tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todas las cosas que vemos, que haces por nosotros, pero también por todas aquellas que no vemos, Señor. Te damos muchas gracias, papá. Te damos la bienvenida, Señor, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que tú te manifiestes con poder, Señor. Padre, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Realmente estamos hambrientos, sedientos, Señor, de ti. Te necesitamos, papá. Te damos gracias, papá, por lo que vas a hacer en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Sabes quién sos? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Quién soy? ¿Sabes que solo en Cristo podés encontrar esa respuesta? La Biblia nos dice que somos hijos amados, redimidos para su gloria. Pero hay una condición, y esta es aceptar a Jesús en tu corazón. Juan 8, 34 al 36 nos dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Al recibir a Cristo como Salvador, nos hace ser hijos, ser familia. Para vos, para mí, ya no hay condenación. Gloria a Dios. Realmente Jesús nos da esa completa libertad. Dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos. Romanos 8, 1 y 2 nos dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Realmente ya no hay condenación, ya hay libertad en nuestras vidas. ¿Lo crees? Te animo a cantar, a declarar esta verdad en tu vida. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Quiero compartirte esta reflexión que leía en estos días. Dice, podés estar pasando algo como, sería asombroso hacer algo magnífico, pero ¿cómo hacerlo? No soy David, no tengo la valentía de pelear contra un Goliat o la fuerza para estar en batalla, y mucho menos la sabiduría para gobernar un país. Si te das cuenta, ninguna de estas cualidades son propias del personaje. Es decir, estas cualidades no vinieron de fábrica. David no nació valiente, se hizo valiente. No nació siendo líder, se hizo líder. No nació sabio, se hizo sabio. Y por lo contrario que crea la sociedad, esto no pasó por cuenta propia de él, sino por la acción directa de la mano de Dios. Mientras estamos peregrinando como creyentes de Dios, en nuestro andar, se manifiestan sus proezas y maravillas. David no tenía un superpoder. Él fue despreciado por ser el más joven. Solo cumplía con ser el pastor, mientras sus hermanos eran unos soldados de las Fuerzas Armadas de Israel. La primera batalla de David no fue Goliat, ni las bestias del campo, fueron sus luchas espirituales. Tal vez el ser tomado por menos le afectaba. Él quería estar sirviendo a su nación como sus hermanos mayores, pero no podía, era el menor, así que lo pusieron a cuidar el rebaño. Ahí Dios lo entrenó para liderar algún día a Israel. No fue en el campo de batalla, fue en el campo con las ovejas, con las bestias, donde David aprendió acerca de la valentía y las maravillas del Señor. David entró delante de la presencia del Señor durante toda su vida. Te pregunto, ¿dónde estás siendo entrenado vos? El Señor está ahí, al lado tuyo. ¿Cuáles son tus debilidades? Dios nunca vio débil a David, ni vio los pocos años de experiencia que tenía para liderar algún día a su nación. Él solo vio un corazón humillado y un ser dispuesto a creerle. Al igual que David, vos podés ser fuerte aunque seas débil. Lo puedo ser yo también. Iglesia, en esta tarde quiero animarte a levantarte en fe. Dios está con nosotros, nos está entrenando. Salí del medio de la desesperación, salí del miedo, salí de ese lugar que te aprisiona. Si vemos con nuestros ojos, la realidad es un poco cruda. Pero necesitamos mirar más allá, mirar con los ojos del Señor. Él nos está preparando. Solo debemos creerle. ¿Te animás? Diga al débil, fuerte soy, dice el Señor. Te animo a cantar esta canción. Que la cantes consciente, porque declara lo que vas a hacer en el nombre del Señor, no en tus fuerzas, no con tus limitaciones, sino
sino con el poder de Dios para su gloria. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Todo es posible, tú lo prometiste, de dicho era, fuerte oración. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará, proezas yo haré. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Amén. Tómate un tiempo, ahí donde estás. Si es necesario, cerrar tus ojos para que nada te distraiga. Comenzá a dar gracias ahí al Señor. Dale gracias por todas sus maravillas. Dale gracias por sacarte de ese lugar de donde te sacó. Realmente no conozco tu historia, pero el Señor sí. Cada uno sabe de dónde el Señor lo arrebató. Dale gracias por ese momento. Éramos condenados y Él nos rescató. No éramos nada, pero Él nos dio valor. Gracias, Señor. Gracias porque ahora tenemos valor, Señor. Gracias, papá, porque estábamos perdidos en el pecado. Pero tú nos diste salvación y vida eterna, Señor. Y para nosotros ya no hay condenación, papá. Gracias.
Gracias porque ese sacrificio en la cruz fue necesario. Gracias, Señor, por ese regalo precioso, Señor, hacia nuestras vidas sin merecerlo, papá. Gracias. Gracias porque una y otra vez nos recuerda, Señor, que no es por nosotros, que no es por lo que hagamos, que no es porque seamos buenos, es por ese regalo, es por esa entrega en la cruz. Es por vos, Señor. Es por vos que hoy estamos acá, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por manifestarte una vez y todas las veces en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos levantas. Gracias porque cada día tú nos sustentas, Señor. Gracias, Padre, por todas esas cosas que vemos, Señor, pero esas que no vemos también, Señor. Gracias. Gracias por las cosas que nos libras. Gracias, Señor, por esos lugares que nos sacás, Señor. A veces no lo entendemos, pero tú tienes propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos apartas en este tiempo, Señor. Porque aún, Señor, en medio de tanto dolor, somos tus hijos amados y tú tienes cuidado, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que hay eternidad, Señor, y que pase lo que pase, vamos a estar con vos, Señor, sea acá o partamos, Señor. Gracias porque ya no hay muerte, Señor, para nosotros. Gracias, papá. Gracias por lo que viste en nosotros, Señor. Gracias porque fuimos insignificantes, pero tú nos miraste, Señor, nos diste nombre y nos das esa identidad, Señor, en ti. Gracias, papá. Gracias porque en ti encontramos quiénes somos, tus hijos amados. Gracias, papá. Muchas gracias, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí, ay, para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre,
Padre, ahora bendecimos tu palabra, Señor. Padre, y queremos atesorarla, Señor, en nuestras vidas y que se haga carne, Señor. Bendecimos al pastor, Señor, que nos va a compartir en esta tarde la palabra. Nos declaramos tierra fértil, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, somos parte de la Iglesia Evangélica Bautista El Refugio de Villa La Angostura y queremos saludarle con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, aquel que compró nuestras vidas a través de la cruz. Y antes de continuar, permitíme orar para poder transmitir esto que Dios ha puesto en el corazón de su pueblo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, a tu nombre. Señor, y nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Reconocemos que el propósito de nuestras vidas es serte fieles, serte hijos que honren tu nombre, Dios, y Señor, sobre todas las cosas, ser el ejemplo del amor derramado en la cruz. Señor, que a través de esta iglesia, a través de nuestras vidas, Señor, puedan alcanzar la verdad, Señor, la verdad que es Jesucristo. Señor, bendecimos a los que están escuchando, viendo en este momento, Señor, esto que has puesto, Señor, en el corazón para compartir. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir de tu amor a los que te necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Queremos hablarte en esta tarde de hacer cambios duros en nuestras vidas, hacer cambios duros en mi vida. Y quizás en algún momento te hayas encontrado en esta situación de que alguien te haya preguntado, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema que estás atravesando o el mayor problema que tenés en la vida? Y probablemente le habrás dado muchas respuestas o alguna de las respuestas que tengo anotada en esta hoja. Podría haberle contestado que tenés problemas en las relaciones personales, familiares, o que tenés problemas financieros, o cualquier otro tipo de problema por el cual puedas estar atravesando en este momento. Pero ahora, déjame hacerte esta pregunta, ¿no? Y si te dijera que esos no son los mayores problemas en tu vida, sino que el mayor problema en tu vida sos vos, que vos sos el problema principal en tu vida. ¿Y por qué te digo esto? Déjame hacerte esta otra pregunta. ¿Te gusta tu vida, la vida actual que estás llevando, la situación en la que te encontrás? Y quizás lo puedas meditar, lo puedas pensar y te puedas poner y sacar las conclusiones y decir, no, mi vida no me gusta para nada. Encuentro que mi vida es un desorden, está llena de caos, no tiene sentido, no tengo propósito. O puedas decir, no sé, quizás sí, quizás no, algunas cosas me gustan, otras no. O quizás pueda decir, sí, me gusta la vida, alcancé los propósitos que me marqué, tengo estabilidad económica, tengo una hermosa familia. Pero fuera cual fuera la situación en la que te encuentres, tarde o temprano en la vida del ser humano pasa que se siente un vacío. Hay algo que falta, hay algo que no está en su lugar. Así estemos en el mayor problema que podamos tener o podamos tener toda la vida solucionada. Pero hay algo en el ser humano que tarde o temprano se manifiesta. Y esto es porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a mí me gusta pensar esto, que tenemos el ADN de Dios. Porque Él nos formó, Él nos soñó, Él nos planificó. Aún antes de que fuésemos concebidos, estábamos en su corazón. Y nos permitió venir a la vida. Segunda de Corintios 3:18 dice esto, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y otra versión, un poco más legible o entendible a nuestro idioma, más actual, más contemporánea, dice, a medida que el Espíritu de Dios obra en nosotros,
Somos transformados para llegar a ser más como Cristo. Este cambio de grado de gloria a otro proviene del Señor. Dios transforma nuestras vidas, Dios quiere transformar nuestras vidas, pero debemos permitir que ese cambio suceda. Y quizás esté hablando a la iglesia, a la amada iglesia del Señor, o esté hablando a aquellos que aún no han tenido el encuentro con Jesucristo, no han tenido el privilegio o la oportunidad de encontrarse con aquel que dio su vida por amor, con Jesucristo. Lo que vamos a compartir en esta tarde se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 4, del 11 al 32 y el 5 hasta el versículo 6 inclusive. Queremos compartir esto porque esto está en el corazón de Dios. Llega el momento en nuestras vidas que este vacío nos impulsa, este vacío que sentimos nos impulsa a buscar cambios en nuestras vidas. Ahora, los cambios que podemos hacer pueden afectar nuestras vidas para bien o para mal. Para bien o para mal. Es más, déjame decirte otras cosas. Todo el tiempo estamos afectando nuestra vida a través de las decisiones que tomamos, decisiones conscientes o inconscientes. Pero estamos afectando nuestra vida y nuestra vida va cambiando. Ahora, hay cambios que deben ser duros, deben ser profundos y que deben ser conscientes, que lo debemos hacer conscientemente, con un propósito, dándole dirección, dándole sentido. Porque esto está en el corazón de Dios, porque para esto fuimos creados. La Biblia me dice que fuimos hechos por Dios para buenas obras, las cuales Él predispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos soñó con un propósito. Nos dio la vida para que alcancemos ese propósito. Ahora, alcanzar ese propósito demanda que tenga que hacer cambios en mi vida. Ahora, ¿por qué nos encontramos en la situación de que nos cuesta cambiar cosas que afectan nuestras vidas? Y podemos llamarlos defectos personales. Hay muchas veces que nos cuestan largar o cambiar o modificar nuestros defectos personales. Y déjame compartirte 4 puntos de por qué nos cuesta cambiar estos defectos. Uno de los puntos es porque los tuvimos mucho tiempo estuvimos conviviendo con los defectos. Y estos defectos llegan a ser tan interiorizados, tan profundos, tan míos, los hago tan míos, lo hago formar parte de mi vida tan profundamente que llega a pasar que se convierten en decisiones inconscientes, que ya lo hacemos inconscientemente, porque el cuerpo se acostumbró a hacerlo. En las decisiones que tomamos día a día podemos contar algunas decisiones conscientes, pero la mayoría son inconscientemente. Al despertar nos levantamos y lo primero que hacemos es ir al sanitario e higienizarnos. Nos lavamos la cara, los dientes, hacemos lo que tenemos que hacer, salimos, tomamos agua, desayunamos, tomamos un mate. Y muchas veces ni siquiera esto lo planificamos, vamos y lo hacemos de forma automática, porque ya está tan interiorizado en nosotros. Y así también hay defectos que se interiorizan, que son tan interiores, tan propios, tan arraigados, que los hacemos ya inconscientemente. Ya ni siquiera pensamos en lo que hacemos y lo hacemos. Porque convivimos tanto tiempo con estos defectos. Por eso nos cuesta cambiarlos o dejarlos. Pero también porque me identifico con ellos, me cuesta dejar estos defectos. Identificarme con los defectos es darlo como es un sentido de pertenencia. Me identifico tanto con ellos que ya digo, son míos. Yo soy así, yo ya no voy a cambiar. Es parte de mi ser. A mí me criaron así, a mí me enseñaron así. Siempre se hizo así. La sociedad es así. Y llegamos a poner excusas, pero nos sentimos identificados. Sentimos que pertenecemos o que nos pertenece este defecto, que es parte de nosotros.
Y también nos cuesta cambiarlos o dejarlos por los efectos que provoca en nosotros. Cada defecto, cada acción, cada pecado, cada hábito, consciente o inconscientemente, produce una recompensa, trae una recompensa a mi vida. Y esta recompensa produce placer, es decir, de forma sencilla, nos gusta, me gusta, por eso lo hago. Y permito que siga siendo un dolor en mi vida, aunque me cause dolor, frustración, soledad, que cuando me encuentro conmigo mismo a solas digo, esto está mal, tengo que dejarlo. Pero cuando me doy vuelta, estoy nuevamente haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Y la recompensa me agrada. Ahora, nos cuesta dejar muchos defectos porque Satanás, el acusador, trae la tentación a nuestras vidas y nos permite, nos ofrece la tentación. La tentación está a la vuelta de la esquina. Es más, está enfrente. Ni siquiera tenés que doblar la esquina. La tentación está al alcance de la mano. ¿Saben? En el huerto del Edén, cuando Satanás se presenta a la mujer, se presenta a Eva, se presenta y le hace una pregunta. ¿Sabés por qué no podés tocar esto? ¿Por qué dijo que no podés comer de este fruto? Porque Dios sabe que cuando comas de él vas a ser igual a él. ¿Por qué Lucifer fue echado del cielo? Porque quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Y esto ofendió el corazón de Dios. Y cuando Satanás se presenta a través de la serpiente en el huerto del Edén, le ofrece lo mismo al ser humano. Distrae la vista del ser humano de todo lo que tenía y le enfoca en aquello que no poseía, lo único que no poseía. Ahora, esto sedujo al ser humano. Y Satanás es un acusador. Es un acusador. Nos ofrece, nos da la oportunidad y cuando caemos, cuando nos damos cuenta y queremos salir, Él nos acusa y nos dice, vos no podés, ya lo hiciste, Dios no te va a perdonar. Mirá qué bajo caíste. Otra vez estás en el mismo barro y eso que dijiste que no ibas a volver a hacerlo y mirá, lo hiciste. Y esta es la función de Satanás, acusar a nuestras vidas. Tratar de separarnos del propósito para el cual fuimos creados en Dios. Y todos tenemos defectos personales, en mayor o menor medida. Y podemos empezar a poner los nombres a nuestros defectos. Ahora, si queremos cambios verdaderamente duros en nuestra vida, tiene que haber un cambio de mentalidad. Tenemos que empezar a pensar diferente, empezar a ver las cosas diferente. ¿Qué se necesita para cambiar? Para que el cambio sea real. Déjame compartirte 6 puntos rápidamente. ¿Sí? El primer punto es que el cambio real comienza con un nuevo pensamiento. Comienza con un nuevo pensamiento. Efesios 4:23, la nueva traducción viviente dice, debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. Otra versión dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovarnos día a día. Día a día debemos renovarnos. Renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Y tratar de ser más parecidos a Jesucristo. Todos debemos pasar tarde o temprano por esta situación. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque tarde o temprano por nuestra mente pasa. Ahora, ¿tomamos decisiones correctas o decisiones incorrectas? Podemos tomar cualquiera de las dos, pero debemos tomar una decisión. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar.
Versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¡Wow! Romanos 12:2 me dice, no os conforméis con los valores y opiniones de este mundo. En lugar de eso, dejen que Dios los transforme enseñándoles la forma correcta y verdadera de pensar. Si en algún momento hemos tenido un encuentro con Jesucristo, debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Hay tres naturalezas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El natural es aquel que no ha tenido este encuentro con Jesucristo, no ha tenido la posibilidad de escuchar el evangelio de salvación y no ha podido arrepentirse de sus pecados, haber sido tocados por el Espíritu y haber sido convencido de que hay pecado en nosotros y que la única forma de ser perdonados, de ser reconciliados con Dios es a través de Jesucristo en la cruz. Este es el hombre natural, el que no ha tenido este encuentro. Ahora, el hombre carnal es el que ha tenido este encuentro, pero decide vivir su vida a su manera, decide gobernarse a sí mismo. Después de haber escuchado del amor de Dios derramado en la cruz a través de su Hijo, decide gobernarse a sí mismo y vivir su vida a su manera y tomar sus propias decisiones. Sean cual sean las consecuencias, deciden vivir de esta manera. Ahora, el hombre espiritual es aquel que ha tenido el encuentro con Jesucristo, ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y decide vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y andar en estas buenas obras las cuales Dios predispuso de antemano. Es decir, vivir la vida para la cual fue formada y soñada en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es nuestra naturaleza? Natural, carnal, espiritual. Debemos empezar a pensar y a cambiar nuestra manera de ver. Ya no pensar como pensábamos antes de encontrarnos con Jesucristo. Porque cuando tenemos este encuentro a través del Espíritu Santo, empezamos a entender lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Lo que honra el corazón de Dios y lo que deshonra el corazón de Dios. Pero todos, tarde o temprano, tenemos que pasar por este proceso. Ahora, debemos dejar que el Espíritu cambie nuestra manera de pensar. Es una decisión de sometimiento a la voluntad de Dios. Si le hemos conocido, le hemos escuchado y entendemos lo que Él quiere para nuestra vida, debemos someter nuestra vida a su Espíritu, someter nuestra vida a su gobierno, a su reinado, es decir, hacer de Él verdaderamente nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Jesucristo dijo, tomad mi yugo, ligera es mi carga. Y el yugo significa que te ponen algo que tenés que llevar, pero Él dijo que su yugo era ligero, era liviano. Ahora, si yo no me someto al señorío de Jesucristo, Satanás, el acusador, no va a venir a esperar o a preguntar si querés llevar su yugo. No, Él te ve libre y automáticamente te esclaviza. No hay términos medios. No hay yo vivo la vida a mi manera. O estás bajo el señorío de Cristo o estás bajo el señorío de Satanás. No hay términos medios.
¿Escucharon esta frase que dice, nosotros somos los que comemos? Es decir, lo que ingerimos, con lo que nos alimentamos, esto somos. Si como comida chatarra, voy a ser una persona físicamente débil. Ahora, si me ejercito, me alimento bien, llevo una vida saludable, duermo lo que tengo que dormir, es decir, me cuido físicamente, voy a tener otra condición física muy superior a una persona que viva alimentándose solo de comida chatarra y que esté todo el día sentado. Ahora, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros somos lo que nos alimentamos o con lo que nos alimentamos. Si vivimos todo el día alimentándonos de lo que el mundo nos ofrece, de la comida chatarra que el mundo te trae y que es muy tentadora y es muy rica, vamos a estar así, espiritualmente débiles. Ahora, debemos desarrollar un tiempo de silencio diario delante de la Biblia, en la presencia del Señor, para desarrollar hábitos de un tiempo diario en la palabra. Es decir, alimentarnos diariamente, hacer de la Biblia nuestro alimento diario. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si no nos alimentamos con la palabra de Dios, no puede haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Jesucristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero para conocer la verdad debemos ir a su palabra, la cual nos fue dejada como herramienta para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, si yo no desarrollo un hábito, no hago que el leer la Biblia, el ir a la presencia de Dios, el levantarme y orar, sea un hábito inconsciente, voy a estar tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque no voy a estar haciendo lo que su palabra me dice. Si yo no me alimento con lo que Dios tiene preparado para mí, no voy a poder alcanzar la meta. Debemos desarrollar un tiempo diario. Hacer que este sea un hábito ya inconsciente. Que nos levantemos y en lo primero que pensemos es en decir gracias Señor por el día de vida que me has dado. Gracias Señor por una oportunidad más de ver tus grandezas, una oportunidad más de hacer aquello para lo cual me formaste, para lo cual me soñaste, para lo cual me diste vida. Que sea un hábito inconsciente el buscar y el adorar y el servir a Dios. Esto es tener un cambio de pensamiento. Vivir para Él, levantarme pensando en Él, pensando en lo que Él quiere que haga, acostarme pensando en qué he hecho durante el día, he ofendido el corazón de Dios, he hecho lo que Dios me ha mandado, he sido un siervo bueno, fiel, he sido hallado delante del Señor fiel. Esto es tener un cambio de pensamiento, vivir para Cristo. Ahora, lo segundo, hay cambios que requieren que aprendamos la verdad. Debemos aprender cuál es la verdad. Y ahora te puedo decir, está la verdad y está mi verdad. Y está tu verdad. Y hay muchas verdades. Y está la verdad oficial. Y está la verdad negacionista. Y podemos empezar a encontrar y a discutir. Ahora, ¿cuál es la verdad? Fíjense lo que Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Es más, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y enseña que Dios creó a través de la palabra todo lo que existe. Su palabra es verdad a tal punto que da forma, da sentido, da vida, crea. Ahora, ¿por qué dice santifícalos en tu verdad? Santifícalos en tu palabra. Hazlos santos, ¿para qué? Purifícalos, ¿para qué? Conságralos, ¿para qué? Complétalos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice
Efesios 4, 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Por qué debemos ser santificados en la verdad, santificados en la palabra? Es decir, apartarnos para la palabra, para aprender la verdad, para indagar en ella. Para que podamos tener un rumbo, una dirección, una meta y entender cuál es el propósito para el cual Dios nos formó. Dios nos formó con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Muchos estarán preguntando, ¿cuál es el propósito para mi vida? Mi vida no tiene sentido. Y déjame decirte, si estás pensando esto, es una mentira de Satanás. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito. Ahora tenés que aprender cuál es la verdad para encontrar el propósito para tu vida. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, este mundo nos ofrece su verdad. Y muchas veces nos dejamos ser influenciados por la verdad del mundo. Y esta verdad que el mundo me ofrece me distrae, me desvía, me desenfoca para lo cual fui formado. Lo mismo que pasó en el huerto del Edén, cuando el hombre es desviado del propósito. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Satanás sigue buscando desviarnos del propósito para el cual fuimos formados. Y prestar el oído a lo que no debo, prestar el oído a lo que el mundo me ofrece y empezar a creer todo lo que el mundo dice, empezar a conformarme al mundo, es decir, tomar la forma del mundo, me desvía del propósito que Dios trazó para mi vida. Por eso es importante aprender la verdad. No va a haber un cambio mientras no aprenda la verdad. Necesito aprender la verdad para que haya un cambio profundo en mí, un cambio verdadero. Lo tercero, el cambio real requiere limpieza de la casa. ¿Conocieron algún acumulador de chatarra? Yo en un tiempo en mi vida fui de juntar algunas cosas. Es más, todavía tengo algunas cosas. Porque son antiguas, porque son raras, porque me gustan, porque sirven. Y porque sirven empecé a juntar tornillito, tuerca, y tengo un montón de tuerca, un montón de tornillos. Y a veces sí sirven. A veces sirven. Pero no es algo que se ocupe diariamente, no es algo que todo el tiempo esté sirviendo. Y así es nuestra vida. Jesucristo mismo comparó a la vida de las personas como una casa, que puede ser edificada sobre una piedra o edificada sobre la arena. Ahora, el cambio real requiere que nuestra casa sea limpiada, que nosotros seamos limpiados, que empecemos a sacar aquello que está dentro de nosotros, dentro del cuartito oscuro allá en el fondo, el que nadie ve, donde nadie entra, que solo nosotros conocemos y que tenemos bien ordenadito o bien despelotado, bien desparramado, pero ahí tenemos un montón de cosas que ocupan un lugar que no sirven para nada. Ocupan un lugar que podría ser llenado con la palabra o con el propósito del Señor para nuestras vidas. Fíjense lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos cuando vinimos al Señor, veníamos con una vida desastrosa, acarreando todo aquello que habíamos vivido y que traía consecuencias en nuestra vida. Y cuando llegamos a Él entendimos que debíamos hacer cambios en nuestra vida y que habían cosas que debíamos empezar a dejar, que estorbaban la presencia de Dios en nuestra vida o que ofendían a Dios, que no eran de su agrado. Y debimos despojarnos del viejo hombre.
del intolerante, del gruñón, del que se enoja por cualquier cosa, y empezá a ponerle el nombre que quieras. Pero todos debemos despojarnos de este viejo hombre cuando conocemos a Dios. Si queremos vivir verdaderamente una vida espiritual, ser hombres espirituales, hombres aptos, aceptos delante del Señor, y no ser hombres carnales, que un día escuchamos la palabra de verdad, pero decidimos vivir a nuestra manera. Por eso debemos despojarnos de este hombre, de este viejo hombre que está viciado, que viene conformado a aquello que el mundo te ofrece, que el mundo te dice que es verdad, pero que en el fondo lo único que hace es desviarte, distraerte, alejarte y condenarte, separarte de Dios. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que estamos corriendo. Hay una carrera y en esto debemos ser conscientes. El tiempo es corto. Lo más valioso que tiene el ser humano, lo más valioso que tenés es tu vida, es el tiempo que tenés. Y cada segundo que perdés es un segundo que no vas a recuperar. Ahora, gracias a Dios, porque es un Dios de oportunidades. Y si te da un nuevo amanecer es porque te está dando una nueva oportunidad para volverte a Él. Por tanto, tenemos que despojarnos del pecado. Debemos separarnos del pecado, es decir, limpiar nuestra vida, sacar aquello que sabemos que no agrada a Dios, que es pecado, que ofende el corazón de Dios, pero que lo seguimos albergando en esa piecita que tenemos dentro de nuestra vida. Sacarlo afuera, echarlo afuera y dejar que nuestra vida, que nuestra casa sea llenada por la presencia de Dios. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué comportamientos te están frenando o bloqueando tu crecimiento espiritual y personal? ¿Qué comportamientos? ¿Qué es lo que te bloquea? ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que no te permite alcanzar la plenitud para la cual fuiste creado? Todo lo que te frena, todo lo que no agrada a Dios es pecado. Debemos empezar a limpiar nuestra casa, empezar a dejar de hacer aquello que ofende el corazón de Dios. Y quizás esto parezca brusco, parezca duro, pero es así. No podemos agradar a Dios si hay pecado en nuestra vida, si pecamos deliberadamente, si decidimos vivir en pecado. Aún peor después de haber conocido del amor de Dios derramado en la cruz a través de Jesucristo. Esto ofende el corazón de Dios. Y esto no permite que alcance la meta, que pueda andar en las buenas obras que Él tiene para mi vida, que puedas andar en esas buenas obras que Él tiene para tu vida. Lo cuarto, el cambio real requiere una comunidad honesta. Una comunidad honesta. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto habla al corazón de la iglesia. Habla al corazón de la iglesia. El mundo te ofrece tantas cosas y Satanás es tan astuto que llega hasta distorsionar el mensaje del Evangelio. Es más, hay iglesias que ofenden el corazón de Dios y esto es doloroso y es triste. Hay iglesias que ofenden el corazón de Dios, que a través de sus líderes, de los que se autoproclaman siervos del Señor, en vez de buscar aquello para lo cual fueron formados, buscan satisfacer sus propios deleites.
y promueven un evangelio el cual no fue predicado por Jesucristo. Es más, Gálatas capítulo 1, el versículo 9 dice: si alguno de nosotros, aún un ángel del Señor, nos predica un evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema, sea maldito. Al poco tiempo, en el tiempo de los apóstoles, ya habían personas que distorsionaban el evangelio. Y hoy en día se sigue distorsionando el evangelio. Se predica la prosperidad, se predica la metafísica, se predica la inclusión. Y cuando vamos a la palabra, vamos a la verdad que debemos aprender, nos encontramos que esto ofende el corazón de Dios. Y como pueblo de Dios debemos tener una comunicación honesta. Debemos ser una comunidad honesta. Debemos ser honestos delante de Dios. Debemos ser hallados honestos delante de Dios. No debemos distorsionar el evangelio. Ni hablar del chisme o la mentira o la infamia contra los hermanos. Debemos entender que debemos ser honestos y reconocer en qué estamos fallando. Y reconocer que aún hemos fallado muchas veces al presentar un evangelio, porque muchas veces se ha presentado un evangelio a la conveniencia del hombre. Ahora, amamos a Dios, amamos a la iglesia y proclamamos que Jesucristo murió en la cruz, lo hizo por amor, lo hizo sin cobrar, lo hizo para que todos alcancen la salvación, para que todos vengan en reconciliación al Padre, a través de creer en este sacrificio, a través de esa sangre derramada. Esto es lo que se nos enseña en la Biblia, que debemos amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué le voy a perdonar si me hizo esto? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿O por qué tengo que pedir perdón? Ahora, si yo me presento con este argumento delante de Dios, Él me va a hacer la misma pregunta. ¿Por qué te tengo que perdonar? ¿Sos merecedor del perdón? Y la verdad que no. No somos merecedores del perdón, pero Dios aún así decidió perdonarnos. Cuando estábamos en pecado, decidió perdonarnos. Debemos amar a nuestros hermanos y perdonarnos los unos a los otros, perdonar esas ofensas. Si no perdonamos, generamos una raíz de amargura y la raíz de amargura corrompe todo lo que tenemos alrededor. Debemos entender que fuimos perdonados. Y así como fuimos perdonados, debemos perdonar, debemos soltar perdón y debemos pedir perdón. ¿Hay alguien a quien le tengas que pedir perdón o alguien a quien tengas que perdonar? En el nombre de Jesús te animo, te insto, te exhorto a que lo hagas, porque en esto hay libertad. Porque esto va a traer libertad a tu vida. Porque mientras no perdones o no pidas perdón, vas a vivir atado a esto. Y esto no te va a permitir que seas honesto. Tenés que reconocer que necesitas perdonar y necesitas pedir perdón. Todos debemos hacerlo. Ahora, delante de Dios ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados. Honestidad delante de Dios. Debemos ser hallados honestos delante de Dios. Y cuando te presentes delante de Él, examínate. ¿Soy honesto? Lo quinto, un cambio más rápido requiere un entrenamiento. Sí, debemos ser entrenados. Fíjense lo que dice el versículo 11 al 13 en Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él constituyó, Él llamó, Él da funciones.
Y a cada uno se nos da un propósito, se nos da un llamado, se nos da una misión, se nos da un propósito de vida. Ahora, no podemos salir a la vida como caballo loco que se sale del corral y salir a correr por el campo y hacer lo que queremos. No. Primero debemos entender qué es lo que tenemos que hacer. Jesucristo, cuando vino y llamó a sus discípulos, los entrenó, pasó tiempos con ellos, los formó. Él fue su maestro, Él fue su guía, Él fue su mentor. Él le dio un propósito, Él les enseñó lo que tenían que hacer. Debemos dejarnos enseñar y pastorear por nuestros líderes. Tenés que ser enseñable, tenés que dejarte pastorear por aquellos que te aman. Los que te aman y buscan tu bien van a buscar pastorearte. Los que verdaderamente aman al Señor, los que verdaderamente son líderes, son pastores que obedecen al Señor, quieren enseñarte, quieren pastorearte. Ahora vos debes someterte a la enseñanza. Ahora no dejes que cualquiera te someta. Los que te deben enseñar, señorear, los que te deben pastorear, deben someterse primeramente a la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Para que haya un cambio en nuestra vida, requerimos un entrenamiento. No podemos hacerlo solos, debemos ser pastoreados. Lo sexto y último, el cambio real requiere fe. Y la fe es creer que Dios lo va a hacer. Aunque no veamos la salida, no veamos la solución al problema, Dios lo va a hacer. Esto es fe. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Si tuvimos este encuentro con Jesucristo y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, déjame decirte esto. Tenés una naturaleza. Ya no estás más en la naturaleza del hombre que no conocía a Cristo. No sos más el hombre natural. O sos un hombre espiritual o sos un hombre carnal. Y vos sos el arquitecto de tu destino. Como estás hoy, es el producto de las decisiones que tomaste en el pasado. Si hoy encontrás que tu vida está completa, está resuelta, o que tenés el mayor problema del mundo, estás donde estás por las decisiones que tomaste en el pasado. Sos el fruto de tus decisiones. Y déjame decirte esto. Si no querés estar mañana como estás hoy, es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de hacer cambios duros en tu vida. Es el tiempo en el cual hagas cambio. Pero tenés que tomar una indecisión. Tenés que tomar una decisión. La indecisión te quita tiempo, te roba el tiempo, lo más valioso que tenés. Y postergás y cuando te das cuenta, pasaron los días de tu vida, pasó tu juventud y aún podés estar a punto de ser llamado, de partir de esta vida. No dejes pasar el tiempo, la indecisión te roba el plan de Dios. Debes tomar una decisión. Dios quiere obrar en tu vida, pero tenés que pasar por los cambios. Y muchas veces los cambios no son agradables, muchas veces no nos gusta pasar por los cambios, porque no queremos dejarlos, porque son placenteros, o porque creemos que no vamos a poder. Pero déjame decirte esto, necesitas ponerte en las manos de Dios. Necesitas ponerte en las manos de Dios y permitir que Dios guíe tu vida. Ponete de acuerdo con su voluntad. Déjame orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu amor derramado en la cruz, Señor, por la humanidad, derramado a favor de la humanidad, Señor. Aun cuando no éramos merecedores de este regalo, Señor, aun cuando éramos pecadores, vos decidiste amarnos.
Tomaste la decisión de amarnos aún a pesar de nuestros pecados y darnos la oportunidad de ser aceptos delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, a través de Jesucristo. Y hoy una vez más reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Reconocemos a Jesucristo como aquel que es el único camino al Padre. Reconocemos a Jesucristo como la verdad. Y Señor, que otros puedan conocer a tu Hijo amado, que puedan conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que puedan conocer la verdad y puedan llegar a la libertad con la cual vos querés hacerlos libres, verdaderamente libres, Señor. Y Señor, gracias por tu palabra. Señor, esta es tu palabra, Señor, dada a tu pueblo, Señor, y dada a aquellos que la necesitan. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía y lo creemos, Señor, y sabemos que va, Señor, a traer fruto y fruto en abundancia. Porque tu palabra lo dice, tu palabra lo declara, y si en tu palabra está, es verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, te amamos y gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo a través de tu pueblo, Señor, en medio de esta sociedad que te necesita, esta sociedad que no conoce la verdad o que vive en una verdad o en una mentira de Satanás. Padre Celestial, oramos por aquellos que te necesitan para que puedan venir a la luz, como nosotros hemos venido a la luz a través de Jesucristo. Señor, te amamos y te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Somos parte de la Iglesia Bautista del Refugio y amamos a Dios. Nos despedimos con esta última canción. Te adoramos, Señor. Amamos tu presencia, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Amén. No olvides esto. Si lo tenés a Cristo, lo tenés todo. Que tengas una semana bendecida y victoriosa.